Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. 3 de marzo de 2026. Un tribunal en La Haya acepta revisar nuevas pruebas presentadas por la defensa de Nicolás Maduro. Hace apenas 24 horas. El hombre que fue presidente de Venezuela durante 11 años. El hombre que destruyó completamente un país entero. El hombre responsable de millones de refugiados. Está en prisión desde hace 3 meses. Arrestado, juzgado, condenado por crímenes contra la humanidad. Todo el mundo pensaba que pasaría el resto de su vida en prisión. Pero algo cambió. Su equipo legal presentó pruebas nuevas. Documentos que supuestamente nadie había visto antes. Testimonios que contradicen todo el caso contra él. Y el tribunal las aceptó. Las va a revisar formalmente. Y si estas pruebas son lo que su defensa dice que son, Nicolás Maduro podría salir libre. Hoy vas a descubrir exactamente qué contienen esas pruebas. Vas a entender por qué el tribunal las aceptó. Y vas a saber por qué millones de venezolanos están aterrorizados ahora mismo. Porque la posibilidad de que Maduro salga libre es real. Y las consecuencias serían devastadoras. Para entender por qué estas nuevas pruebas son tan importantes, primero tienes que entender exactamente cómo llegó Nicolás Maduro a prisión. Y la historia es más complicada de lo que la mayoría de gente sabe. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela, en una familia de clase trabajadora. Su padre era líder sindical, su madre era ama de casa. Maduro creció en pobreza relativa, no en miseria extrema, pero sin lujos. Y desde joven se involucró en política de izquierda radical. En los años 80 y 90, Maduro era activista político menor, organizaba protestas, apoyaba movimientos socialistas. No era nadie importante, no era líder, era simplemente otro activista más entre miles. Pero entonces conoció a Hugo Chávez. Y eso cambió absolutamente todo. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con promesas de revolución socialista, de redistribuir la riqueza petrolera de Venezuela, de acabar con la pobreza, y necesitaba gente leal. Gente que lo siguiera ciegamente sin cuestionar. Nicolás Maduro era perfectamente leal. No era brillante, no era carismático, no era estratega, pero era absolutamente leal a Chávez. Y Chávez lo fue promoviendo lentamente, canciller, vicepresidente. Y cuando Chávez murió de cáncer en 2013, Maduro heredó el poder. Un analista político venezolano que conoció a ambos explicó: Maduro nunca debió ser presidente. No tenía la inteligencia de Chávez, no tenía su carisma, no tenía su capacidad de conectar con la gente. Era simplemente el más leal de todos los seguidores. Y Chávez lo eligió precisamente por eso, porque sabía que Maduro jamás traicionaría su legado. Pero ser leal no significa ser competente. Y Maduro demostró ser profundamente incompetente como líder. Cuando tomó el poder en 2013, Venezuela ya tenía problemas económicos serios. Chávez había gastado miles de millones en programas sociales sin planificación sostenible. Había nacionalizado industrias sin saber cómo manejarlas. Había creado dependencia total del petróleo. Pero al menos Chávez tenía carisma para mantener a la gente apoyándolo. Maduro no tenía nada de eso. Y durante los siguientes 11 años, Venezuela colapsó completamente. La inflación llegó a 1.000.000%. 1 millón. La moneda se volvió completamente inútil. La gente necesitaba maletas de billetes para comprar pan. La producción petrolera cayó en picada. De 3 millones de barriles diarios a apenas 500.000. Las empresas cerraron masivamente. El desempleo explotó. La clase media desapareció. Y empezó el éxodo. Más de 7 millones de venezolanos huyeron del país. 7 millones. Cruzaron a Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, Estados Unidos. Familias enteras caminando miles de kilómetros con lo opuesto. Madres con bebés, ancianos, enfermos. Huyendo de un país que se había convertido en infierno. Una madre venezolana que caminó con sus 3 hijos desde Caracas hasta Bogotá describió con lágrimas: no teníamos comida, los hospitales no tenían medicinas. Mi hijo menor estaba enfermo y no había insulina en ningún lado. Tuvimos que irnos o morir. Caminamos durante 23 días, dormimos en la calle, mendigamos comida, pero al menos estamos vivos. Y durante todo esto, Maduro se negaba a aceptar la realidad.
Culpaba a Estados Unidos, culpaba a la oposición, culpaba a conspiraciones internacionales, pero nunca aceptaba responsabilidad. Mientras tanto, su gobierno cometía crímenes sistemáticos contra su propio pueblo. Protestas reprimidas violentamente, manifestantes asesinados por militares, opositores políticos encarcelados y torturados. Organizaciones de derechos humanos documentaron miles de casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas. Y Maduro negaba todo, pero la evidencia se acumulaba. Videos de militares disparando a manifestantes desarmados, testimonios de víctimas de tortura, documentos internos del gobierno ordenando represión. Y en 2025, finalmente pasó lo inevitable. Maduro perdió el poder, no renunció voluntariamente, fue forzado a salir. Una combinación de presión internacional, colapso económico total y finalmente, deserción de militares clave. En enero de 2025, el nuevo gobierno de Venezuela arrestó a Nicolás Maduro. Lo acusaron formalmente de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. Y en febrero, fue juzgado. El juicio duró 3 meses completos, cientos de testigos, miles de documentos, evidencia abrumadora, testimonios desgarradores de víctimas, madres que perdieron hijos, personas torturadas, familias destruidas. Y en febrero de 2026, el veredicto llegó. Culpable, culpable de crímenes contra la humanidad, culpable de tortura sistemática, culpable de persecución política. Sentencia, 40 años de prisión. Todo el mundo pensaba que era el final, que Maduro moriría en prisión, que nunca volvería a ver la luz del día como hombre libre. Pero su equipo legal no se rindió. Siguieron investigando, buscando, cavando en archivos. ¿Y encontraron algo? 3 de marzo de 2026, hace 24 horas. Los abogados de Maduro presentan formalmente un paquete de nuevas pruebas ante el tribunal. Documentos clasificados supuestamente, grabaciones de audio, testimonios de testigos nuevos. Pruebas que, según ellos, demuestran que Maduro fue chivo expiatorio, que no era él quien tomaba las decisiones reales, que había gente más poderosa detrás controlando todo. Y el tribunal aceptó revisar estas pruebas. ¿Qué exactamente contienen estas pruebas nuevas? Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. Y la respuesta es absolutamente explosiva. Según documentos filtrados de la defensa, las pruebas nuevas se dividen en 5 categorías principales, cada una más impactante que la anterior. Primera categoría de pruebas: grabaciones de audio de reuniones secretas del alto mando militar. Y aquí es donde la cosa se pone inmediatamente complicada para el caso contra Maduro, porque según las grabaciones supuestas, no era Maduro quien ordenaba la represión violenta. Era el alto mando militar actuando independientemente. Las grabaciones supuestamente muestran a generales específicos ordenando explícitamente a sus tropas disparar contra manifestantes, sin consultar a Maduro, sin su aprobación, sin su conocimiento incluso. Un experto legal en derecho internacional que revisó las transcripciones supuestas explicó: si estas grabaciones son auténticas y se puede verificar que Maduro genuinamente no sabía de estas órdenes, eso cambia fundamentalmente la naturaleza legal de su responsabilidad. No lo exonera completamente, pero reduce dramáticamente el nivel de su culpabilidad directa. Las grabaciones específicamente incluyen conversaciones entre el general Vladimir Padrino López, quien fue ministro de Defensa, y otros generales de alto rango. En una grabación supuesta del 15 de abril de 2017, durante protestas masivas, se escucha supuestamente a Padrino López decir: no le digas nada a Nicolás, él va a querer negociar. Nosotros disparamos primero y después le explicamos que no había alternativa. Si eso es real, es devastador para el caso contra Maduro, porque implica que los militares tomaban decisiones letales sin su autorización. Segunda categoría de pruebas: documentos internos de inteligencia cubana. Y aquí la defensa hace una afirmación explosiva: que Cuba controlaba secretamente al gobierno venezolano, que Maduro era simplemente una figura decorativa, que las decisiones reales las tomaban asesores cubanos. Los documentos supuestamente muestran que había más de 20.000 asesores cubanos en Venezuela durante el gobierno de Maduro. No solo médicos y maestros como se decía públicamente, sino asesores militares, asesores de inteligencia, asesores políticos. Y según estos documentos filtrados supuestamente, estos asesores cubanos tenían poder real sobre decisiones gubernamentales. Un documento supuesto del Ministerio del Interior cubano, fechado en julio de 2019, detalla:
Operación Escudo sigue según plan. Nuestros asesores en SEBIN controlan completamente la red de inteligencia venezolana. Maduro no sabe ni la mitad de lo que hacemos. Es mejor así. SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, la agencia responsable de arrestar, interrogar y torturar a opositores políticos. Si Cuba realmente la controlaba sin conocimiento de Maduro, eso es enorme. Un analista de inteligencia latinoamericana planteó: siempre supimos que Cuba tenía influencia en Venezuela, pero si estos documentos son reales, el nivel de control es mucho mayor de lo que imaginábamos. Cuba esencialmente operaba un Estado dentro del Estado, y Maduro era su títere útil. Tercera categoría de pruebas: testimonios de exfuncionarios de alto nivel. La defensa de Maduro ha conseguido que varios exfuncionarios de su gobierno testifiquen. Gente que estuvo en reuniones, que vio cómo se tomaban decisiones, que sabe quién realmente mandaba. Y sus testimonios son consistentes. Maduro no tomaba las decisiones importantes. El testimonio más impactante es del exministro del Interior, Néstor Reverol. Reverol fue arrestado también y está cooperando con investigadores a cambio de reducción de sentencia. Según su testimonio jurado filtrado, en las reuniones del Gabinete de Seguridad, Nicolás casi nunca hablaba. Los generales hablaban, los cubanos hablaban, y Nicolás asentía con la cabeza. Cuando preguntaba algo, lo ignoraban o le decían que se encargarían ellos. Era presidente en título, pero no en poder real. Otro testimonio clave viene de Diosdado Cabello, quien fue vicepresidente y considerado el segundo hombre más poderoso del régimen. Cabello también está preso, y según filtraciones, dijo en interrogatorio: todos sabíamos que Nicolás no mandaba realmente. Chávez lo puso ahí porque era manejable. Los militares lo mantenían en su lugar. Los cubanos tomaban las decisiones estratégicas. Nicolás solo daba discursos y firmaba lo que le ponían enfrente. Si múltiples funcionarios de alto nivel dicen consistentemente lo mismo, eso crea dudas razonables sobre el nivel de control real de Maduro. Cuarta categoría de pruebas: registros bancarios que muestran que Maduro no se enriqueció. Y aquí la defensa ataca uno de los pilares del caso contra Maduro. La acusación incluía corrupción masiva, que Maduro robó miles de millones mientras su pueblo moría de hambre. Pero la defensa presenta registros bancarios supuestamente que muestran que Maduro no tiene fortunas escondidas. No tiene cuentas en paraísos fiscales, no tiene propiedades en el extranjero, no tiene yates ni aviones privados. Comparado con otros dictadores, Maduro vivía modestamente. Un investigador financiero que analizó los registros explicó: es sorprendente honestamente. La mayoría de dictadores acumulan fortunas personales masivas. Marcos en Filipinas, Mobutu en Congo, incluso Chávez tenía miles de millones escondidos. Pero no encontramos evidencia sólida de que Maduro haya acumulado riqueza personal significativa. Eso no significa que no hubo corrupción en su gobierno. La hubo masivamente. Pero sugiere que Maduro personalmente no era el beneficiario principal. ¿Quién sí se enriqueció entonces? Los generales, los empresarios conectados, los funcionarios de segundo nivel. Pero aparentemente no Maduro mismo. Eso no lo hace inocente de permitir la corrupción. Pero cambia la narrativa de dictador que saqueó su país para enriquecerse personalmente. Y quinta categoría de pruebas: evidencia médica sobre su estado mental. La defensa presenta evaluaciones psiquiátricas que supuestamente muestran que Maduro sufre de capacidad cognitiva disminuida, que no tiene la inteligencia o claridad mental para haber planeado y ejecutado los crímenes de los que se le acusa. Reportes médicos supuestamente muestran que Maduro tiene coeficiente intelectual apenas promedio, que tiene dificultades para procesar información compleja, que es fácilmente manipulable. Un psiquiatra forense que revisó las evaluaciones explicó: estos reportes sugieren que Maduro tiene capacidades cognitivas limitadas. No es discapacitado mentalmente, pero tampoco es lo suficientemente brillante para haber orquestado un plan sistemático de represión. Es más consistente con alguien que era manipulado por personas más inteligentes a su alrededor. Entonces esas son las 5 categorías de pruebas nuevas. Grabaciones mostrando que militares actuaban sin su conocimiento. Documentos mostrando control cubano. Testimonios diciendo que no mandaba realmente. Registros mostrando que no se enriqueció. Evaluaciones mostrando capacidad limitada. Individualmente, cada categoría crea dudas. Juntas, crean narrativa alternativa completa. ¿Pero son reales estas pruebas? Esa es la pregunta crítica. Y aquí es donde todo se complica. Porque algunos expertos creen que son auténticas. Otros creen que son fabricadas o manipuladas.
Un fiscal del caso contra Maduro respondió públicamente a las nuevas pruebas. Estas supuestas pruebas son teatro legal desesperado. Las grabaciones no han sido autenticadas por expertos independientes. Los documentos cubanos no tienen verificación de origen. Los testimonios vienen de co-conspiradores tratando de reducir sus propias sentencias. Los registros bancarios solo muestran que Maduro fue lo suficientemente inteligente para esconder su dinero mejor. Y las evaluaciones psiquiátricas son de doctores contratados por la defensa. Pero la defensa insiste en que todo es verificable. Y el tribunal decidió que vale la pena revisar formalmente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El tribunal ha establecido un proceso de revisión de 6 meses. Durante este tiempo, expertos independientes van a examinar todas las pruebas, verificar autenticidad de grabaciones, analizar documentos, entrevistar testigos. Si determinan que las pruebas son auténticas y cambian fundamentalmente el caso, hay 3 posibilidades. Posibilidad 1. El tribunal reduce la sentencia de Maduro significativamente, de 40 años a quizás 15 o 20, reconociendo que su culpabilidad es menor de lo que se pensó originalmente. Posibilidad 2. El tribunal ordena nuevo juicio completo, con las nuevas pruebas incluidas, dándole oportunidad a Maduro de presentar defensa completa usando esta información. Posibilidad 3. El tribunal anula la condena completamente, y Maduro sale libre. Esta es la posibilidad que aterroriza a millones de venezolanos. Una activista de derechos humanos venezolana que perdió a su hijo durante las protestas de 2017 dijo con lágrimas y rabia: si Maduro sale libre, es traición a todas las víctimas. No me importa si los militares tomaban decisiones. Él era el presidente. Él permitió todo. Él es responsable. Si sale libre, no hay justicia en este mundo. Pero legalmente, responsabilidad importa. Si Maduro genuinamente no sabía de ciertas órdenes, si genuinamente no controlaba ciertos aparatos, si genuinamente era manipulado por otros, eso reduce su culpabilidad legal. No lo hace inocente, pero lo hace menos culpable que un dictador que personalmente planea y ordena cada crimen. Un profesor de Derecho Penal Internacional explicó el dilema. El sistema legal internacional no busca venganza, busca justicia basada en culpabilidad real. Si nuevas pruebas muestran que alguien fue condenado basándose en entendimiento incompleto de los hechos, el sistema debe reconsiderar. Incluso si emocionalmente es difícil de aceptar. Y aquí llegamos a una pregunta aún más grande. ¿Quién realmente destruyó a Venezuela? Si Maduro no mandaba realmente, si los militares y cubanos controlaban todo, ¿quiénes son los verdaderos culpables? Vladimir Padrino López está libre, vive en Cuba protegido por el gobierno cubano, nunca ha sido juzgado. Diosdado Cabello está preso pero con sentencia menor que Maduro. Los generales que supuestamente daban órdenes de disparar, muchos están libres en varios países. Los asesores cubanos regresaron a Cuba, inmunes a procesamiento. Entonces tal vez Maduro es culpable, pero tal vez no es el más culpable. Tal vez fue chivo expiatorio conveniente. El rostro del régimen, el que firmaba decretos, el que daba discursos, pero no el verdadero poder detrás del trono. Un periodista venezolano veterano planteó: durante años reportamos sobre Maduro como si fuera dictador todopoderoso, pero cuanto más investigo, más me doy cuenta de que probablemente era títere. Un títere responsable, sí, pero títere al fin. Y los verdaderos titiriteros nunca han enfrentado justicia. Entonces, ¿qué tan probable es que Maduro realmente salga libre? Los expertos legales están divididos. Algunos dicen 5% de probabilidad, otros dicen 30%. Algunos incluso dicen 50% si las pruebas son auténticas. Lo que sí es seguro es que su sentencia probablemente será reducida. Difícilmente sale completamente libre, pero 40 años probablemente se convierten en menos. Y para muchas víctimas, incluso eso es injusticia. Y aquí llegamos a la pregunta moral fundamental. ¿Cuánta responsabilidad tiene un líder por crímenes cometidos bajo su gobierno? Si genuinamente no sabía de ciertas órdenes, ¿es responsable? Si genuinamente no controlaba ciertos aparatos, ¿es culpable? La ley dice que depende de las circunstancias específicas. De cuánto sabía, de cuánto podía haber sabido, de cuánto control tenía realmente. Pero moralmente, muchos dicen que el líder siempre es responsable. Que si llevas el título de presidente, cargas con la responsabilidad de todo lo que pasa. Que ignorancia no es defensa cuando eres el jefe. Un sobreviviente de tortura en prisiones venezolanas dijo con amargura: Maduro dice que no sabía que nos torturaban, pero era su gobierno, sus prisiones,
sus guardias. Incluso, si no dio la orden directa, permitió que existiera el sistema que lo hizo posible. Eso es culpabilidad. Y esa es la tensión central de este caso, entre responsabilidad legal técnica y responsabilidad moral. Legalmente, las nuevas pruebas pueden reducir su culpabilidad. Moralmente, para las víctimas, nada lo exonera. Los próximos 6 meses van a ser críticos. Los expertos van a examinar cada documento, cada grabación, cada testimonio. Si determinan que son fabricaciones, el caso se cierra. Maduro permanece en prisión por 40 años. Si determinan que son auténticas, todo cambia. Y millones de venezolanos observan con miedo. Miedo de que el hombre que simboliza su sufrimiento pueda salir libre. Miedo de que después de todo lo que perdieron, no haya justicia real. Esta es la historia de las nuevas pruebas de Nicolás Maduro. El dictador que tal vez no era tan poderoso como pensábamos. El presidente que tal vez era títere de otros. El chivo expiatorio que tal vez está pagando por crímenes que otros cometieron. O tal vez no. Tal vez las pruebas son falsas, fabricadas, manipuladas. Tal vez es simplemente último intento desesperado de un dictador culpable. La verdad la sabremos en 6 meses. Y Venezuela observa, y espera, y teme. Si esta historia te dejó pensando, tienes que ver lo que está pasando con la carta que el Mencho le envió a Claudia Sheinbaum 3 días antes de morir. Esa carta contenía instrucciones específicas, amenazas directas. Y ahora los archivos secretos están saliendo, porque el Mencho preparó todo para después de su muerte, y las consecuencias apenas están comenzando.